mu es paralelo a B. Estamos comparando la energía cinética y la potencial cuando la espira está en esta posición con la energía cinética y la potencial cuando la espira está en la posición de equilibrio, o sea, cuando mu es paralelo a B. ¿Cuándo mu es paralelo a B? ¿Hacia dónde va B en este problema? Hacia adentro. Entonces, ¿qué tiene que pasar con la espira que tenía el mu originalmente saliente para llegar a su posición de equilibrio? Este es el vector mu, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde tendría que rotar? Está rotando por el torque. ¿Ok? Entonces, fíjense que la posición original es la peor, no la peor, porque no hay ni peor ni mejor aquí. La naturaleza no es ni buena ni mala. Bueno, podemos hablar de eso después. Pero originalmente el mu está así y el B está así. ¿Cómo están mu y B originalmente? Antiparalelos. Si están antiparalelos, ¿cómo es este producto? Negativo. Con este negativo da positivo. O sea, esa es la máxima energía potencial. O sea que esta configuración ahí es la de máxima energía potencial. Él va a tender, si yo lo saco, si yo lo muevo así, por eso es que dice, bueno, voy a empezar a rotar y voy a tratar de alinearme con el campo magnético que va hacia adentro. Pero una vez que está así, esto es mu, llega acá, aquí va a empezar a hacer esto. Entonces, se pide mu más k en la posición de equilibrio, sería esta mu, sería igual a cuando mu es paralelo a B, o sea, cuando esto da módulo de mu por módulo de B. Aquí. Esto lo tenemos y podemos calcular la energía potencial cuando la espira pasa por posición de equilibrio. Esta mu, esta U la calculamos, esta U la calculamos con, se me están rompiendo todas las tizas hoy, menos módulo de mu, módulo de B, coseno de 150 grados. La diferencia entre este y este es que este es coseno de 0 porque están alineados, mu y B, y este es 150 porque esta es la posición inicial a la que yo llevé la espira. Y ustedes se dan cuenta que va a haber, que yo voy a poder obtener una energía cinética de acá. Eso se los dejo a ustedes para que lo hagan. ¿Preguntas? Muy bien. Hay de nuevo en esta filosofía de volver a cosas que les había planteado anteriormente que no había podido resolver, hay un problema o una situación que yo propuse que era la siguiente. Déjame ver. Esto ahora me voy al tema de fuerzas magnéticas sobre conductores que llevan corriente. Teníamos este circuito. ¿Sí? Una
O sea, un circuito y que tenga también el condensador y con un dieléctrico metido, yo dudo mucho que, no, dudo mucho que eso sea, no, porque el capítulo, digamos, de condensadores con dieléctricos es algo que da para hacer alguna situación un poco más compleja, no meter solamente un dieléctrico en un condensador. O sea, una combinación de esas dos cosas no creo que sea adecuada para evaluación. Esto era un circuito y esta barra es una barra conductora. Esta barra conductora tiene una longitud L, tiene masa. Aquí, en este circuito se coloca en una región del espacio donde existe un campo magnético uniforme cuyas líneas van hacia adentro del pizarrón, o sea que tenemos B. Se da esta resistencia y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la fe máxima con la que esta barra permanece en contacto con estos dos puntos y por lo tanto hay corriente en el circuito? Es decir, si la barra pierde contacto con estos dos puntos, ya eso no es un circuito. Entonces yo quiero saber cuál es, si yo agarro una pila de 1 voltio, ahí está la barra, hay corriente. Si de 2 voltios, 3, 4, 5, va a llegar un voltaje de esa pila para el cual la barra se va a levantar y temporalmente se puede perder contacto y ya no va a pasar corriente, por lo menos temporalmente en el circuito. Entonces lo que se quiere saber cuál es la fe máxima que por debajo de la cual esta barra permanece en contacto con estos dos puntos. ¿Cómo resolvemos esta situación? O sea, ¿por qué la barra se va a mover hacia arriba? Va a haber una fuerza del campo magnético. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba? Puede ser. ¿Hay alguna fórmula que hayamos visto con la cual yo pueda calcular la fuerza magnética que actúa sobre un conductor que lleva una corriente I y tiene una longitud L y está en un campo magnético B? Sí hay. Si esto es L y por ahí pasa una corriente I, la fuerza magnética va a ser la integral de I de L cruz B a lo largo del conductor. El campo B es el campo en el que está inmerso este conductor de corriente, que lleva una corriente I. Si ese campo es uniforme, como es el caso, entonces esta fórmula yo la puedo escribir como I L cruz B, donde L
sería un vector que tiene como magnitud la longitud del conductor y como dirección la de la corriente. Entonces, en este caso, en este circuito, la corriente fluye en este sentido. La corriente va así. Entonces, L cruz B iría ¿hacia dónde? Iría hacia arriba. L va así, B va hacia adentro, o sea, la fuerza magnética iría así. El peso de la barra va hacia abajo. ¿Qué tendría que pasar para que esta barra se pierda contacto con estos dos soportes? ¿Ah? Ajá, que la fuerza magnética sea mayor que el peso. Eso es para que se despegue, pero es que yo no quiero que se despegue. Entonces, para que no se despegue, o menor, o no. Sí, pero la igualdad la van a establecer los contactos, porque va a haber una fuerza normal hacia arriba. Entonces, pero la fuerza magnética, entonces va a ser I por L por B. Esto va a ser por el seno del ángulo entre L y B, 90 grados, porque L está así y B va hacia adentro, 90 grados es 1, menor que M por G. Pero es que me están preguntando cuál es la FEM máxima que yo debo tener acá para que esto no suceda. O sea, o para que esto suceda, para que se cumpla esta desigualdad, ¿cuál es la FEM? ¿De dónde puedo yo introducir aquí, en esta inecuación, la FEM? Hacer la malla. Ajá. La malla, ¿cómo relaciona I con epsilon y con R? O sea, E es I por R, ¿verdad? Y aquí estamos suponiendo que este conductor tiene resistencia muy baja. ¿Ok? Si no, habría que incluirla. Entonces estamos suponiendo que la resistencia es muy baja, estamos suponiendo que esta resistencia es muy grande comparada con esta, y entonces despreciamos esta para hacer un cálculo sencillo. Entonces, la I va a ser E sobre R, y ahora la sustituyo acá. E sobre R, L, B, M, G. O sea que epsilon, vamos a escribirlo acá, debe ser menor que MG R entre LB. O sea que cuando yo tenga FEMs que sean menores que este valor, yo voy a tener siempre la barra en contacto con los puntos de apoyo, voy a tener un circuito con corriente. O sea que este valor, yo podría decir que es el tope, y el tope de FEM, de valor de FEM. Por arriba de ese tope, entonces la barra va a perder contacto con los soportes. Este es un ejemplo práctico.
Y voy a finalizar el curso con unas consideraciones de tipo prácticas que me parece que son sumamente importantes. Yo no sé si esto tendrá que ver con el examen o no, eso es irrelevante en este momento. A efectos de la irrelevante en estos momentos no porque no sea importante para ustedes, sino porque la información que les voy a dar es sumamente valiosa a largo plazo para cualquiera de ustedes. Y la información es la siguiente. Nosotros cuando vimos circuitos, una de las cosas que vimos fue las leyes de Kirchhoff. Ustedes deben saber cómo usar esas leyes de Kirchhoff para encontrar corrientes, voltajes, potencias consumidas, potencias dadas por la batería, etcétera, etcétera. Nosotros no vimos qué cosas miden la corriente y qué cosas miden los voltajes o las diferencias de potencial. Esos aparatos son importantes. Es importante al menos mencionarlo en este curso. Los aparatos que miden voltaje o diferencia de potencial y corrientes son voltímetros y amperímetros. Esta información es valiosa. No, a lo mejor no para el examen, pero va a ser valiosa para ustedes en el tiempo. Ustedes van a saber por qué. Los voltímetros son elementos que miden diferencias de potencial y ellos tienen una resistencia que puede considerarse infinito. Los amperímetros miden corrientes. Si yo quiero medir la corriente que pasa por una rama de un circuito, yo coloco un amperímetro. Pero ese dispositivo tiene una resistencia que tiende a cero. Estas resistencias que tienen el amperímetro y voltímetro son así para que ellos no afecten el proceso de medida. Siempre lo van a afectar, pero que afecten lo mínimo posible. Es decir, que el acto de medir algo no afecte ese algo que se está midiendo. Por eso, las resistencias del amperímetro y del voltímetro son infinitas. Fíjense. Ustedes tienen en el libro una secuencia de problemas relacionados con el uso del voltímetro y el amperímetro que está muy bien hecho y sería muy importante si ustedes ven esos ejemplos. De nuevo, es importante en todos los sentidos. El símbolo que se utiliza para el voltímetro allí es algo así. Y para amperímetro es algo así. Y como yo coloque esas dos cosas, vamos a ver cómo se colocan esas cosas para medir lo que ambas deben medir. Por ejemplo, supónganse que tenemos una batería. Una batería, todo esto es una batería. Una batería que tiene una resistencia interna de 2 ohmios y una fuerza electromotriz de 12 voltios. Y yo a esa batería le conecto el voltímetro
como estoy mostrando, en paralelo, y el amperímetro en serie. O sea, esta es la primera noción, conectar el voltímetro en paralelo al elemento a través del cual yo quiero medir la diferencia de potencial o el voltaje, y el amperímetro lo conecto en serie. Ahora, ¿qué va a pasar con ese sistema? ¿Qué va a medir el amperímetro? ¿Va a medir corriente? ¿Qué necesito yo para que haya corriente? Tenemos un circuito, pero aquí yo no tengo circuito cerrado. No lo tengo. Entonces, ¿Ah? No hay otro punto. No hay otro punto. En esa configuración, ¿el amperímetro mide corriente? No. No hay corriente. Ok. El amperímetro dice no hay corriente. ¿Y el voltímetro? Sí, sí mide voltaje. ¿Cuál es el voltaje que mide el voltímetro? El voltaje o la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Vamos a llamarlos A y B. B sub A, B en general, para una batería o para una fuente de fuerza electromotriz real es igual a la FEM menos la caída de potencial debida a su resistencia interna, ¿ok? Pasa corriente ahorita por la batería. No está pasando corriente. Este término, en este caso, es cero. No es cero porque R sea cero, sino porque no pasa corriente por la batería. Entonces, este término es cero y lo que efectivamente mide el voltímetro es la FEM de la batería. Ahora, ¿qué pasaría? Fíjense lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo ahora conecto esa batería a una resistencia externa de 4 ohmios y sigo teniendo el amperímetro acá y el voltímetro acá? Esto es A y esto es B. ¿Qué pasa ahora? El voltímetro aquí va a medir lo que medía aquí. No, ¿por qué? Porque va a pasar corriente. Aquí el B a B, que mide el voltímetro, va a ser la FEM menos la corriente multiplicada por la resistencia interna. Ahora, ¿cuánto vale esta I? ¿Cómo calculo la I? La I va a ser, bueno, aquí está el circuito 2 ohmios, resistencia interna, la FEM, que es 12 voltios, y la otra resistencia que estoy pegando acá, que es 4 ohmios. Y aquí tengo el amperímetro. ¿Cuál es la resistencia del amperímetro? Cero. Por eso es que es cero, para no afectar al circuito donde se está colocando. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cómo a partir de acá yo obtengo la corriente? Esto lo deben saber, bueno, pues.
La corriente acá fluye así, y entonces sería igual a 12 voltios entre la suma de las dos resistencias que estarían en serie, 2 ohmios más 4 ohmios, y esto sería 12 voltios entre 6, serían 2 amperios. Y ahora la corriente, la VAB, sería la FEM, que es 12 voltios, menos el producto de la corriente, que es 2 amperios, por la resistencia interna, que es, ¿cuánto es? 2, ¿no? 2 ohmios. Y esto va a dar 12 voltios menos 4 voltios, o sea, 8 voltios. ¿Ven la diferencia? Cuando yo conecto la batería a un circuito externo, empieza a pasar corriente y ahora el voltaje que yo mido a la salida de la batería va a ser 8 voltios, que es menor que la fuerza electromotriz de la batería, porque está pasando corriente por la batería y parte de la energía o del aumento de potencial que se produce en la batería se pierde porque se consume en efecto Joule, en calor, dentro de la misma batería. No salen, digamos, vamos a decirlo así, los 12 voltios de la batería, sino que salen 8 voltios. Pero es que siempre va a ser así. O sea, cuando yo conecto la batería a algo, no hay baterías ideales. Siempre va a dar menos de lo que realmente tiene, porque parte de lo que ella tiene se consume dentro de ella misma. En este caso, el amperímetro diría, bueno, hay una corriente de 2 amperios y el voltímetro diría, hay un voltaje de 8 voltios. 8 voltios. Vamos a ver qué pasa cuando yo utilizando estos mismos elementos aquí está otra vez la pila. ¿Cuánto dice el amperímetro que es la corriente? Son las mismas resistencias, 4 acá y 2 internas y la batería es igual. En esta situación, ¿qué dice el amperímetro? ¿Cuánto vale la corriente? The same. Lo mismo. No importa que yo lo coloque acá, 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 hace lo mismo. Ahora, el voltímetro, ¿qué voltaje va a medir? Este voltaje, esta diferencia acá, es igual que esta, es igual que esta, es igual que esta. Ya lo dije. Lo mismo. Lo mismo. Último. Vamos a colocar así. Aquí está la batería.